Bueno, bienvenidos todos. Dios les bendiga a este nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo. Y en este tiempo estamos hablando del cambio de era. Y es un tiempo sumamente importante porque desde la pandemia Dios empezó a hacer cambios muy serios y Dios nos quiere llevar a la experiencia, a verdaderamente poder vivir el reino de Dios y todas las glorias que vienen con la resurrección. Entonces, cuando decidimos hacer este programa sobre este cambio de era, es muy importante que entendamos que hay paradigmas que fueron establecidos en la iglesia y es el común denominador de muchísimas iglesias, el creer muchas cosas, pero en el fondo no se ha hecho una profunda investigación de por qué creemos lo que creemos. Como lo dije en programas anteriores, no queremos forzar a nadie a cambiar su paradigma. Queremos poner sobre la mesa lo que Dios está hablando y el esfuerzo de mucho estudio para que verdaderamente entendamos qué es lo que Jesús dijo. Estamos aquí para hablar acerca no de una interpretación, sino de las palabras que el Señor habló. Porque toda interpretación no debe estar basada en una hermenéutica, que de hecho es un método griego de interpretación, y Jesús jamás usó métodos griegos para interpretar el reino de Dios, ni nada de que su Padre tuviese que hablarle a la tierra. El reino de Dios está en medio de nosotros, el reino de Dios es espiritual y queremos poner delante de ustedes los fundamentos que les puedan ayudar a deshacer una gran cantidad de fábulas y cosas que se fueron infiltrando en los últimos siglos y que hoy por hoy la gente las toma como la gran verdad y son la gran verdad. ¿Debemos parar y poner nuestra vida por ellas? ¿O pudo Jesucristo haber hablado algo completamente diferente y lo tenemos muy distorsionado en este momento? Entonces, Padre, te damos las gracias por tu presencia. Te damos gracias porque tu Espíritu está en medio de nosotros y sean tus palabras las que salgan a través de nuestra boca. Nada de lo que no tenemos que hablar salga de ellas y lo que tenemos que hablar salga con valor, con integridad, con fundamento, para que sean herramientas, Señor, para esta nueva etapa, esta era nueva que ha empezado sobre la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu bendición y te pedimos que toques a todos aquellos que nos están escuchando. Te damos las gracias y te damos la honra en el nombre de Jesucristo. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y es donde están basadas muchas de las teologías acerca del fin del mundo. Entonces, quiero repetir un fundamento que es sumamente importante, es que Jesús vino a cumplir lo que se había hablado. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice que el Espíritu de Cristo es el que habló a través de los profetas. Y luego el Antiguo Testamento y todo lo que Jesús habló tiene que ser perfectamente coherente. Jesús no se vino a sacar nada de la manga, a inventarse algo nuevo, algo que jamás había sido predicho por los profetas. Él venía a cumplir lo que se había hablado y él venía a cumplir la justicia y el juicio de Dios. Por eso dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí para traer las buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los cautivos y para predicar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, la venida de nuestro Señor en carne tenía que ver con el establecimiento de la gloria de Dios, con el establecimiento de la victoria sobre todo el imperio del diablo y de la maldad. Amén. De establecer el poder de la resurrección y su reino sobre la tierra y traer el día de la venganza del Dios nuestro, y esto venía a ser el cumplimiento del juicio de Dios y el cambio de pacto del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, teniendo esto en cuenta, que nada de lo que Jesús dijo se lo inventó así a la deriva, como se piensa muchas veces en la hermenéutica, sino que todo lo que él dijo puede ser confirmable en el Antiguo Testamento. Amén.
Entonces vamos a empezar con la lectura de Mateo 24. Quizás, Simón, puedas empezar tú con esa parte al principio Claro, y nos seguimos. dice Mateo 24, dice, y cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esto de los edificios es porque obviamente no solo estaba el templo, estaba la torre también. El templo de Herodes tenía una estructura muy distinta al templo de Salomón y al posterior templo de Edras también. El templo de Herodes tenía otra estructura muy distinta, más pegada a la arquitectura romana. Estaba el templo, pero había en otro edificio. Y dice que, y para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es interesante porque aquí Jesucristo obviamente está viendo el asombro de sus discípulos al gran templo. Hay que entender que la mayoría de la aldea judía eran casas pequeñas. Estamos hablando de casas pequeñas, con calles de tierra, no eran grandes ciudades. Y Jerusalén era la gran ciudad que era coronada por este templo, un templo admirado por diferentes naciones también. El templo que construyó Herodes era enorme y por otro lado también estaba lleno de oro, entonces era muy imponente. Yo hasta el día de hoy no he visto ningún edificio cuyas puertas sean de oro, en este siglo, digamos, yo en mi ciudad. Pero este templo sí tenía puertas enchapadas en oro, así que imaginemos lo que era para ellos, para estos pescadores, llegar ahí y ver esta tremenda edificación. Y entonces ante ese asombro, que era, por un lado, no solo arquitectónico, sino espiritual, porque para ellos el templo implicaba el eje de todo un sistema espiritual que tenía que ver con el sacerdocio levítico, que tenía que ver con el pacto de Dios con Israel, hecho a través de Moisés. Cuando están viendo esto, ellos están uniendo toda esta idea en un solo elemento que es el templo. Y Jesús les dice en el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, el monte de los olivos está al frente del templo, por si acaso, para los hermanos que a lo mejor tratan de hacerse la idea, el monte de los olivos estaba justo al frente del templo. O sea, desde el monte de los olivos uno podía tener una mirada del templo completa. Jesús esperó llegar a ese momento, una vez que les dijo esto y los dejó en silencio, esperó a llegar al monte de los olivos y dice que los discípulos se le acercaron aparte. Quedaron pensativos con lo que le dijo de que no iba a quedar piedra sobre piedra, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie se engañe. Bueno, y ahí empieza a dar las diferentes señales de la destrucción del templo. Y yo creo que para iniciar habría que mencionar, primero, que la destrucción del templo en la mentalidad de un judío que viene, voy a repetir algo que dijimos en capítulos anteriores, los 4 evangelios son parte del Antiguo Testamento. Los 4 evangelios están dentro de la dinámica de la ley. Jesús vino a cumplir toda la ley y por lo tanto él se está moviendo en esa dinámica. En los evangelios todavía está el sacerdocio levítico, todavía el sacerdocio levítico es visto como los que intervienen a favor del pueblo, junto con el sacerdocio el templo, obviamente. Entonces para el judío decirle que se destruía el templo era quitar el único elemento que le daba orden al mundo. Dentro de su mente era el elemento que le daba orden a la relación con Dios. Entonces esto era fundamental porque desde los tiempos de David, cuando David tiene los salmos y dice Jerusalén, a cual Dios escogió para mostrarse aquí, todos hemos leído esos salmos, refiriéndose a la Jerusalén que edificó David, que obviamente tiene una connotación espiritual para la verdadera Jerusalén del cielo, pero el judío crecía con estos cantos y para ellos la destrucción del templo era la calamidad total. O sea, la destrucción del templo literal era el fin de un periodo que para ellos era una gran tribulación. Prueba de esto es que cuando Josefo, en la historia, en la guerra de los judíos, redacta cómo fue en el año 70 años después, en el año 70 la destrucción del templo, él parte diciendo que esto fue un juicio de Dios, lo dice así abiertamente, que esto vino a ser un juicio de Dios. Y lo dice así porque él sabe como judío
que el templo no podía ser destruido a menos que Dios estuviese enjuiciándolo. Ningún enemigo podía tocar ese templo a menos que Dios se hubiese retirado de ahí. Y Josefo también escribe con detalles cómo Dios se retiró de ahí. O sea, no es que él lo interpreta, él cuenta cómo fue, señales, situaciones, X en la guerra de los judíos, donde redacta cómo Dios se retiró. Ahora, nosotros sabemos que Dios se retiró porque Jesucristo, cuando va a la cruz, se rompe el velo, y eso está ahí en la escritura, Dios se retiró del templo. Y entonces lo que venía en el año 70 era la destrucción. Este punto es importante porque luego todo lo que va a decir hacia abajo Mateo acerca de señales se está refiriendo a cómo iba a ocurrir esto en el año 70. Quiero aclarar para aquellos que no saben quién es Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un príncipe de Israel y él era como un periodista de alguna manera. O sea, era muy reconocido en Israel y también era muy amigo del general Tito, quien fue quien hizo el sitio de Jerusalén. Entonces, Dios se encargó de que Flavio Josefo fuera quien documentara a pie de la letra todo lo que sucedió prácticamente día tras día en el libro que estás mencionando, que se llama Las Guerras de los Judíos, que son guerras que duran 7 años, a partir del año 66, después de Cristo, y duran 3 años y medio hasta el año 70, y luego después de la destrucción de Jerusalén terminan otros 3 años y medio hasta el suicidio masivo de Masada. Entonces aquí viene la narración y en estos son 7 tomos que escribió Flavio Josefo, en el cual vemos el cumplimiento de cada una de las palabras que Jesús habló, y esto es muy importante porque Dios mismo se encargó de dejar un decreto escrito a través de este príncipe de Israel, quien documentó todo. Amén. Y estás hablando de la destrucción del templo, y esto es un parámetro sumamente importante para determinar también el Apocalipsis. Amén. Y vamos de la mano porque muchas personas piensan que el Apocalipsis es el fin de los tiempos porque está puesto al final de la Biblia. Entonces dicen de Génesis a Apocalipsis, pero los libros fueron puestos a priori en el orden de la Biblia. Y el Apocalipsis pues habla en el capítulo 11 acerca de la destrucción del templo, y estamos poniendo como un fundamento que Mateo 24 empieza hablando Jesús acerca de el fin de una era que está íntimamente relacionado con la destrucción del templo. Y creo que Ana, tienes algo que comentarnos acerca de, de cómo se descubrió todo esto del Apocalipsis, cuál es su temporalidad y estas cosas que son muy importantes. Gracias, Ma. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Y sí, retomando un poco aquí el tema, uno de los graves problemas de no conocer la historia hace que no te cuestiones de dónde viene la información. Esto es una realidad. Y hay una parte en el libro que, de hecho, tú escribiste, mamá, El fin de una era, que a mí me llamó muchísimo y dije, esto es el mejor ejemplo para poder explicar este tema del apocalipsis, y habla de una historia de una persona viviendo en el mismo siglo de nosotros, siglo XXI, que vive en un monte, y esta persona es un ignorante, no tenía internet, vivía en el monte normal, pero no tenía idea de la historia. Él nunca se cultivó, nunca fue a la escuela, nada. Eso sabía leer, sabemos que sabía leer porque se encontró en unos vestigios de un avión que se había caído una carta que decía: Hitler ha declarado la guerra, estamos en guerra. Y entonces este cuate, pleno siglo XXI, aterrado, se va al pueblo y le empieza a decir a todo el mundo: estamos en guerra, se ha declarado la guerra. Y la gente no lo cuestiona. Y entonces todo el mundo empieza a prepararse para esta guerra que ya pasó, porque nadie se cuestionó de dónde venía esta información. Entonces, el desconocimiento de la historia o el no poner atención en cuándo suceden las cosas es lo que hace que caigamos en errores
horribles. Entonces, una de las partes que personalmente a mí me generaba muchísimo conflicto y me puse a investigarlas muchísimo, es que cuando nosotros agarramos nuestras Biblias modernas hoy en día, incluso cuando tú abres la Biblia y empieza el capítulo, te dice, este libro fue escrito por tal, fue escrito en el año tal, en la época de tal. Entonces, como que te tratan de dar un contexto histórico de cuándo fue escrita cada uno de los libros de la Biblia, ¿no? Y cuando uno llega al libro de Apocalipsis, lo primero que te encuentras es que dice, no, esto lo escribió Juan en el año 95. Pero sabemos que en el capítulo 11 de Apocalipsis está escrita la destrucción del templo. Entonces, aquí había algo que a mí nada más no me cuadraba, como algo que fue escrito después, estaba hablando de un suceso que había pasado antes. O sea, no estábamos cayendo nosotros aquí exactamente en el mismo error que esta persona que se encontró la carta en el siglo XXI diciendo que Hitler había declarado la guerra. Entonces me puse a investigar de dónde había salido este tema de que Juan había escrito Apocalipsis en el año 95. Y el gran problema de la diferencia de estos 30 años. O sea, históricamente nosotros sabemos que Juan sale de Jerusalén hacia la zona de Efeso cuando Herodes mata a su hermano Santiago. Esta es la época en la cual viene la persecución de los apóstoles y empiezan a dispersarse por diferentes ciudades, y en este movimiento Juan sale hacia la zona de Efeso. Patmos es una isla que solamente está a 100 kilómetros de la costa de Efeso. O sea, es un viaje muy, muy, muy cortito. Y permítanme leerles aquí un poquito de esta investigación que hice aquí, porque está súper interesante. Dice, la permanencia y la muerte del apóstol Juan en Efeso no son mencionadas en el Nuevo Testamento, pero son atestiguadas en el siglo II por nuestro querido y ya muy conocido Irineo de León en su libro Contra las herejías. De hecho, para los que son así estudiosos como yo, se van a encontrar esto en el capítulo 3. Y también está documentado por Polícrates, que fue obispo de Efeso y también fue discípulo de Juan. De hecho, Polícrates fue considerado el segundo mártir después de Esteban. Pero eso ya es otra historia, pero son las personas que documentan el paso de Juan por Éfeso y documentan el paso de Juan también por Patmos. Ahora, en datos históricos, en lo que se refiere a que en qué año estuvo Juan en Patmos, las referencias históricas que encontramos, y de verdad métanse y búscanlo, son escritas como se las voy a leer. Se presume que fue enviado a Patmos en tiempos de Domiciano. Siguiente referencia histórica. Posiblemente fue enviado ahí durante el reinado del emperador. Siguiente referencia histórica. Fue exiliado en la isla de Patmos aproximadamente, o sea, no encuentras una sola referencia histórica de que Juan haya estado en Patmos en el año 95. Sin embargo, cuando lees el libro de Apocalipsis, te das cuenta en el capítulo 11 cómo esta destrucción de este templo y toda esta abominación desoladora que está siendo descrita por el mismo espíritu de profecía de Jesucristo está narrada ahí sin aproximaciones, sin posiblementes, sin presunciones. O sea, de la misma forma, y estos son los otros dos ejemplos que encontré a la hora que estaba haciendo esto y que entonces me entra a mi lado súper apasionado, que los que me conocen saben que me meto muchísimo a investigar este tipo de cosas y no me gusta quedarme con dudas, y las cosas que no entiendo me meto en el espíritu y las pregunto, porque de la misma forma en la cual nos fue robado el que la muerte y resurrección de Cristo
en la Iglesia Católica se celebra en viernes y pone la resurrección en domingo, y nos es robada la señal de Jonás, que son 3 días, si tú te pones a ver en la historia, pues te das cuenta que Jesús murió a la mitad de la semana, en el Sabbat que fue en Nisan 14, y pasó 3 días en el sepulcro, y luego resucita al final del sábado alto, que era semanal. Pero si desconocemos la historia, nos es robado todo el poder que tiene de las cosas que sucedieron. De la misma forma que nos fue robado el hecho de que Jesús haya nacido en la fiesta de los tabernáculos y que se celebre la Natividad el 25 de diciembre, que es la fiesta del sol imperial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con a qué le damos el valor histórico de las cosas que tienen y qué es lo que nos ha sido robado a través de las fechas, a través de los siglos. Y creo que este punto es pivotal en el estudio de Mateo 24, porque nosotros tenemos que ser conscientes que Juan no pudo haber escrito el Apocalipsis en el año 95, sino que lo tuvo que haber escrito antes del año 67. Y bueno, vamos a comentar, brevísimo comentario lo que dice Ana. Las consecuencias garrafales del desconocimiento de la historia es, si realmente amamos a Jesús, lo conocemos, lo buscamos, sabemos una cosa, que Él siempre dice lo que nos quiere decir. O sea, lo que quiere decir, Él es el verbo de Dios, es dotado de sabiduría para hablar las cosas. Él absolutamente, con total claridad, va a decir lo que quiere decir sin ningún obstáculo. Y yo, si leemos, para no salirnos del tema, lo que leía Simón, el versículo 2. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, ¿veis todo esto? O sea, aquí vemos a Jesús apuntando, ¿veis todo esto? Yo les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Si desconocemos la historia, lo que realmente pasó acerca de la destrucción del templo, acerca de la destrucción de Jerusalén que se aproximaba, a esa generación nos damos cuenta, claro, Jesús es a quien conocemos, que nos habla con claridad todas las cosas. Si desconocemos la historia, somos capaces de creer que Jesús te habla metafísicamente, y les dice que a esta generación, pero es como solamente un símbolo porque va a suceder dentro de varias décadas, de hecho, varios siglos después, y te inventas a un Jesús muy extraño por desconocer la historia. Consecuencias inmensas de un desconocimiento. Amén. De hecho, a propósito de esto, y es que si yo asumo equivocadamente que Jesús está hablando de señales del fin en 2 milenios más, primero tengo que, como dice Lorenza, inventarme un Jesús que habla todo muy, muy, muy metafísico, que de paso parece que le está mintiendo a sus discípulos porque les dice en esta generación, les dice lo que ustedes están viendo va a ser destruido. O sea, si creo que esas señales del fin son para 2 milenios después, primero tengo que hacer eso, entrar en ese error, y segundo, tengo que inventarme otro templo, porque Jesús está hablando de la destrucción de un templo, y sin embargo no hay otro templo, y en toda la escritura y en todas las epístolas y en los evangelios, jamás se habla de la reconstrucción de un templo, en ninguna parte. O sea, invito a cualquier hermano que esté escuchando que revise la escritura hoja por hoja, porque yo lo hice, y no hay ninguna referencia a reconstruir un templo y reinstaurar el sacerdocio levítico de nuevo. Todo lo que uno encuentra es, se destruyó el templo en el año 70, porque el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento por todos los profetas venía principalmente a 2 cosas: destruir el sistema de impiedad y bendecir a los justos con el reino. Y estas 2 cosas Jesucristo las cumplió. El sistema de impiedad estaba representado y el eje de ese sistema era el templo, porque había traído corrupción a la manera de relacionarse con Dios, y la bendición de los justos era la venida del reino para todos aquellos que creían y eran justificados. Jesús hizo
no es que lo vaya a hacer en el futuro, hizo esas dos cosas, y para cerrar su ministerio, al decir el hecho está, puso un timbre de que tenía que destruirse ese templo que era el sistema de impiedad. Y en el año 70 se destruye precisamente porque también en el Antiguo Testamento fue profetizado que 70 años era la dimensión de un rey, del gobierno de un rey. Así que él como Mesías, dentro de un marco de 70 años, que es un número profético también, pero a la vez histórico, por eso es tan tremendo, fue destruido el templo. Y en esos 70 años, bueno, hubieron, como nos comentaba Anita, los años de auge y los años de destrucción también en estos 7 años de guerra de los judíos. Y aquí es donde entra la coherencia del Antiguo Testamento con el Nuevo, que es lo que estoy tratando de insistir como un método de interpretación, es que el Espíritu de Cristo es coherente todo a lo largo del Antiguo Testamento y a través de las profecías que va a ser el Mesías en carne y en el Apocalipsis. Todo esto tiene que tener una línea de pensamiento, no puede escaparse una idea rara por ahí. Entonces, todo a lo largo del Antiguo Testamento, como decías bien Simón, el Mesías venía a traer su reino y Dios iba a cambiar el templo, que era físico, que era de piedra, para hacer del creyente el templo del Dios vivo. Entonces, una vez que Dios hace al creyente el templo del Dios vivo, obviamente se vuelve irrelevante que haya un nuevo templo. Si el mismo Dios lo destruyó, pues ni modo que Dios lo vaya a reconstruir. Hoy por hoy, desgraciadamente, tenemos pues unas grandes tendencias que están hablando de la reconstrucción del nuevo templo en Jerusalén y ya tienen todos los instrumentos ya hechos, ya hasta tienen la crianza de las vacas que van a matar, porque entonces Dios tiene que venir a parar el continuo sacrificio. Entonces, todo esto, honestamente, usted considérelo, mi querido hermano, pero es una locura. O sea, si nosotros somos el templo de Dios viviente, ¿para qué va a querer Dios hacer un templo? Si Dios cambió el sacrificio de animales por el sacrificio perfecto de Dios, entonces, ¿por qué va a querer Dios a sacrificar animales para volver a parar el sacrificio? Todo esto es una locura, que la gente se la cree, por eso mismo que decías tú, Anita. O sea, si desconocemos la historia, si no nos fundamentamos, si no tenemos ese espíritu verdaderamente de querer buscar la verdad, somos muy fácilmente engañados. La Biblia dice, aún los escogidos serán engañados, y por eso necesitamos tener este corazón de investigación. Amén. Pues bueno, vamos a seguir adelante con Mateo 24 y está hablando acerca, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí tenemos dos palabras interesantes en el griego, que es la palabra venida, que en este caso es la palabra parousia, que quiere decir presencia, y la palabra fin del siglo, que quiere decir fin de un aión. Entonces, lo que le están preguntando, dinos cuándo vendrá esta manifestación de tu presencia que va a traer el fin de una era. Esta es la pregunta que están haciendo. Amén. Entonces, creo que Lorenza nos ibas a hablar acerca de las diferentes palabras que se usan para cuando en nuestras Biblias en español leemos la palabra venida, porque curiosamente ninguna de estas palabras tiene que ver con una presencia física de nuestro Señor. Amén. Sí, de hecho, justamente aquí, en esta línea que acabas de leer, demuestran los discípulos que conocían al Jesús que estaba con ellos, conocían muy bien a su maestro y sabían que si les acaba de decir que esas piedras ya no quedarán una sobre otra, están diciendo, ok, ¿cómo será tu presencia, tu parousia, tu presencia entre nosotros que trae el fin de una era, de un aión? Entonces, estamos viendo a discípulos que entendían lo que su maestro les estaba hablando y aún así usan la palabra tu venida, no como tu venida en carne, si será un poquito después, vendrás otra vez en carne para ponerle fin a esto. No, sino se refieren cómo será tu presencia, parousia, aquí que trae el fin de un aión. Vemos a lo largo también de la escritura que aparecen otras palabras que describen su venida.
Además de parusia, tenemos también la palabra erkomai. Erkomai también es usada, está conjugada en tiempo auristo, un tiempo que no denota una temporalidad como la conocemos, presente, pasado, futuro, sino que es un tiempo continuo, un presente continuo. Entonces, para describir a ese Jesús que viene, ese Jesús que erkomai, se usa en varias de las escrituras. Si nos vamos, por ejemplo, Judas cita extraordinariamente una parte que escribe Enoc. Y Enoc dice, vamos a leerlo, permítanme. Eso es Judas 1. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí erkomai el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Tomemos Enoc, usando este verbo erkomai, he aquí él viene, y además nos está dando también una descripción muy gráfica de cómo es esta venida de Dios, de Jesucristo, el que viene, el Hijo de Dios, que viene continuamente, se presenta con las multitudes de sus santos, con multitudes de sus ángeles, y esa erkomai, su presencia, él viniendo, trae juicio a obras impías, por supuesto que la trae. Otra palabra utilizada es epifanía. Epifanía quiere decir un resplandor. Conozcamos quién es Jesús como la luz. Él viene con su resplandor. Obviamente los niveles de luz se hacen mucho más poderosos, nos llevan a conocer. Es algo que deseo completamente. Algo que, pues sí, si amamos a Jesús puede ser algo súper deseoso para nosotros decirle, Jesús, epifanéate a mí, ven con el resplandor de tu luz. Este es el rostro que resplandece de Él, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Este es un deseo verdaderamente intrínseco si lo deseamos, que su luz se manifieste y por supuesto que esta luz deja al descubierto una claridad inmensa, que es lo que Él quiere hacer, traer su claridad. Y una vez más, volviendo al punto, no podemos hacer de Jesús una figura no clara, porque por definición, Él es quien se epifanea, Él es el resplandor, Él es la luz, súper claro. Y bueno, si empezamos a desmenuzar cuáles son las palabras que en nuestro español están conjugados como venir, viene, nos damos cuenta que hay muchas palabras, muchos vocablos en griego que describen una presencia, una venida que viene continuamente o un resplandor que no tiene nada que ver con una segunda venida física. Amén. Podemos añadir también la palabra diáfanes o diáfanes, que también significa resplandor, claridad. Y esta palabra, al igual que la de epifanía, tiene que ver con la luz en nosotros. Es una palabra usada comúnmente en la segunda epístola de Timoteo. Amén. La palabra diáfanes. Y la otra es la palabra optanomai, y esto tiene que ver con atención algo grandioso. Entonces son las diferentes manifestaciones de Cristo que están traducidas como una venida. Entonces, aquí es bien importante entender que todo el pueblo judío a través de la historia, y esto si usted lee el Antiguo Testamento es muy importante, creo que estamos haciendo un llamado a que cada persona debe leer la Escritura y no nada más dejar que todo te lo den en una charola como una tercera persona lo interpreta. Tú eres responsable delante de Dios de leer la Escritura y preguntarle al Espíritu Santo. Amén. Entonces, es muy importante entender que los judíos, a través de todo el Antiguo Testamento, creían en una venida del Mesías. No existen dos venidas del Mesías en el Antiguo Testamento. Venía el Mesías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. Entonces, ellos esperaban un Mesías que trajera el reino de Dios. Por eso cuando Jesús vino, empezó a decir, id y predicar el reino de Dios
se ha acercado, el reino de Dios está en medio de vosotros, no temáis manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino, porque el pueblo judío esperaba un reino. La mentalidad, recordemos que fueron invadidos por los griegos cerca de 400 años. Entonces la mentalidad griega se había metido profundamente en Israel. Y esto produjo que los celotes, era un grupo dentro de las diferentes sectas judías, eran, pues digamos, los intelectuales, eran los guerrilleros, eran los que querían derribar al imperio romano, y entre ellos estaba Judas. Entonces Judas empieza a llenar de las ideas de los celotes y están esperando que el Mesías se levante en armas, destruya a los romanos y se siente en el trono de Jerusalén. Entonces esto va a dar lugar a que empiecen las guerras de los judíos y que los celotes empiecen a lebrestar a todo el mundo a guerrear en contra de los romanos. Entonces esto hizo que también fue causa de que crucificaran a Jesús, porque Jesús, cuando le preguntaron, dinos cuándo vendrá tu reino, él dijo, mi reino no vendrá con observancia. Tu Biblia dice con advertencia, pero la palabra original es observancia. O sea, no viene visiblemente, ni dirán helo aquí, ni helo ahí, porque el reino de Dios está en medio de vosotros, y eso lo dijo parado en Jerusalén. Entonces, cuando dijo, no dirán helo aquí, no dirán helo en Jerusalén. Esto es lo que dijo Jesús. Amén. Entonces, bueno, pues estamos hablando de las diferentes palabras que se pueden interpretar como lo que Jesús dijo y cuál es la verdadera significado de todas estas palabras. Y nos falta también la palabra apocalipsis. Amén. La palabra apocalipsis no significa el fin del mundo. Si usted ve un diccionario en español, la palabra apocalipsis dice, este es el fin del mundo, gran desastre apoteótico, terrible. Pero la palabra apocalipsis en el griego quiere decir revelación. De hecho, es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es cómo funciona el reino de Dios, cómo Él venía a destruir todo lo que era el sistema babilónico, que no tiene nada que ver con Roma, y esto lo vimos, creo, la vez pasada. Pero la palabra Apocalipsis es la palabra revelación, y Jesús se revela a nosotros. Y yo hablo mientras estoy hablando de esta palabra, que el Señor se apocalipsis en medio de cada uno de nuestros oyentes, que Él se revele como Él tiene que ser revelado para que la gente crea que Él completamente está en medio de nosotros. Él le habló a sus discípulos y les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No le estaba hablando a gente 2021, 2000 y tantos años después, le estaba hablando a sus discípulos, Juan, Mateo, Santiago. No los voy a dejar huérfanos, voy a regresar a vosotros. He aquí un poco. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. ¿Cómo vendré? Porque vosotros me veréis. Entonces no vino un pedacito de Jesús. Hoy por hoy la gente cree que tiene un pedacito de Jesús y que tiene que venir el gran Jesús después para que ya todos sus problemas se le resuelvan. Pero Jesús vino en toda forma completa. Él se apocalipsis en medio de nosotros, Él se ercomaya en medio de nosotros, Él hace una epifanía. Esto es lo que vivimos en el Amazonas. Vimos la epifanía de Cristo de iluminar toda la tierra y cambió el campo electromagnético de la tierra. Son epifanías que cambian la forma de pensamiento. Entonces no tenemos un Jesús fragmentado, tenemos un Jesús pleno. Amén. Bueno, pues sigamos con el Mateo 24, que es... A propósito, Anita, acerca de lo que está mencionando, es interesante el contraste entre señales y entre ver el reino, porque por un lado Jesús nos dice todo el tiempo, mi reino no es con observancia, mi reino no es de este mundo, mi reino no es como lo que están viendo con el ojo humano, físico, mi reino es más allá de eso, espiritual, y ahí se encierran todas estas palabras, digamos, de revelación, parusía, ergomai, apocalipsis, epifanía, todo esto tiene que ver no con algo físico en sí, pero por otro lado, cuando él tiene que decir cómo se va a terminar una era, dice, hay señales que van a ver físicamente, o sea, van a ser muy claras. ¿Y por qué tenían que ser claras esas señales del fin? Porque obviamente no podía quedar ninguna duda de que eso iba a ser.
Y los discípulos lo entendieron, lo vieron, lo esperaron, porque está ese periodo entre que Jesús muere, resucita, es predicado el Evangelio, y todos los discípulos en las epístolas vamos a encontrar, más adelante a lo mejor lo vamos a revisar, palabras como estamos esperando, estamos con la esperanza de, porque estaban esperando ese final. Y el escritor de Hebreos también lo dice, pero muy claramente, de que al terminar un sacerdocio, el de Leví, y implementarse el de Melquisedec, era el término de un tiempo, era el término de un pacto caduco y uno nuevo. Y todo esto fue puesto el timbre ahí en el año 70 de que esa era había terminado. Entonces, a lo que voy es que si yo espero ahora, hago todo lo contrario, como que no entendí nada de Jesús y digo, ok, ahora quiero en lo físico ver esa venida que Jesús me dijo por todas partes que era espiritual, que Jesús me dijo por todas partes que era su presencia manifestándose, que Jesús me dijo por todas partes que el reino no era con observancia, pero ahora lo quiero hacer en lo físico. O sea, realmente no estoy entendiendo lo que Jesús dijo claramente, de que su reino no era de este mundo. ¿No? Y de hecho, Jesús se puede aparecer visiblemente. Algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de verlo visiblemente. Al apóstol Pablo se le apareció visiblemente y le dijo, este, ve y predica, y perdona los pecados, y sé mi siervo, y le habla de las múltiples apariciones que iba a tener en su vida. Entonces, pues Jesús también se puede aparecer, créelo. Exacto, exacto. Pero no en esta manera, y por eso lo detallo, no en esta manera en que se habla de que un Jesús físico tiene que ir a sentarse a una ciudad específica, reconstruir un templo físico y hacer todo esto, e implementar de nuevo un sistema con seres humanos que sean levitas y con vaquitas que hay que matar, y todo este rollo que nos regresa de nuevo a la sombra de que hay que tener cosas externas para ganar a Dios. Y entonces nos quita lo que Jesús trajo, que claro que hay apariciones como las de Pablo y todo, pero todos sabemos que todo esto es eterno. O sea, lo puedo ver en lo físico como Pablo, que quedó ciego, pero obviamente la revelación vino a su espíritu primeramente, lo hizo cambiar y lo transformó. Y entonces, a lo que voy es que se quita el centro, que es básicamente el reino, es eterno, no es de este mundo. Y si yo estoy esperando el reino con señales de este mundo, digamos, que el reino venga a mí y me dé una buena casa, que el reino venga a mí, porque todo esto que estamos conversando en la práctica se traduce en esos pensamientos, desgraciadamente. Claro, estamos hablando, trayendo fundamentos sobre algunos puntos, pero cuando nos vamos a la práctica de qué es lo que esta idea hicieron en nosotros, y digo hicieron, me pongo en mí porque yo enseñaba esta idea en su momento en la juventud hasta que el Señor vino una parucía, digamos, vino una epifanía y entendí. Pero ¿qué es lo que hacía en mi mente? Que me hacía esperar también un reino físico. Si el reino viene a mí, tengo que tener una gran casa. Si el reino viene a mí, mi fe entonces es para comprarme un gran auto. Y no tenía nada que ver con eso. O sea, mi fe tenía que estar ahí para obedecer al Señor y cumplir su propósito. De ahí el Señor verá si me da algo, o si me lo pone enfrente, o si no. Dios verá. Pero ahí voy con que en la práctica pequeños detallitos empiezan a cambiar en nuestra forma de ver a Dios y en nuestra forma de entender cómo el reino opera. Sí, exacto. Entonces, el estar esperando una venida física pues, nos roba muchísimas cosas, porque de hecho lo que la gente está esperando en una venida física ya está en medio de nosotros. O sea, yo puedo tener la totalidad de Jesucristo, yo puedo tener todas las bendiciones del reino, no tengo que esperarme a que se construya quién sabe qué cosa en Jerusalén. Y el grave problema, y aquí yo le hago la pregunta a todo el mundo, o sea, si realmente esa interpretación es correcta y Jesús tiene que regresar en carne, lo cual él nunca lo dijo. O sea, es muy importante ¿por qué Jesús nunca dijo eso? O sea, si realmente eso va a suceder, ¿por qué quien es la voz profética, el espíritu de la profecía, nunca lo dijo? Jamás dijo, voy a venir a reinar en Jerusalén. Jamás lo dijo. Y el otro problema que tenemos es que si él regresara en carne, y por eso es muy importante entender estas palabras, si él regresara en carne, entonces tendría dos cuerpos. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y físicamente él tiene un cuerpo, entonces Jesús tiene dos cuerpos.
Entonces, hoy podemos tener una presencia gloriosa porque somos el templo de Dios, pero entonces después, entonces vamos a tener que tomar un avión para ir a ver a Jesús. Entonces, el problema con el que nos encontramos es un problema de interpretación. Amén. Jesús habló que Él vendría y Él viene, Él continuamente se aparece, Él continuamente se apocalipsis, Él continuamente coma entre nosotros. Y los que nos están escuchando, quizás muchas veces has estado en un servicio lleno de gloria en que dices, lo estoy viendo. El Señor está en medio de nosotros, se siente su presencia, se siente su parucía, lo has sentido, lo has vivido. Ahora tienes que creer que eso es completo y que no tienes un Jesucito diminuto. Amén. Bueno, regresemos un poco a la parte histórica, porque queremos cimentarlos, queremos que realmente tengan herramientas para saber cómo fue que Jesús habló y cómo poder interpretar correctamente estos pasajes que se han distorsionado en una forma, pues, muy, muy terrible. Me voy a saltar un poco hacia el versículo 33 de Mateo 24 para situar un poco qué es el tiempo en que Dios está hablando. Entonces dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces les está animando aquí a que ellos van a ver las cosas que van a suceder. No le está hablando a una generación en el siglo XXI. Cuando en el futuro, no le está hablando a Juan, le está hablando a Pablo, a Pedro, le está hablando a Mateo, le está hablando a Natanael. Le está diciendo, ustedes van a ver estas cosas, van a suceder, las estoy profetizando. Esta generación, ¿cuál generación? No una generación 21 siglos después. Esta generación, tu generación, Juan, mi generación, nuestra generación va a ver estas cosas. Y cuando empiecen a ver todas estas cosas, sepan que el tiempo está ya cerca. Entonces, todo este cumplimiento de Mateo 24, pues se viene a cumplir, empieza obviamente en el año 66 con la guerra de los judíos y concluye en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Bueno, entonces vamos. Habiendo establecido esto, sigamos con Mateo 24. Entonces dice, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Entonces, cuando leemos nación contra nación y reino contra reino, nos imaginamos a China, a Rusia, a Estados Unidos, a México, a Chile, peleándose unos contra los otros y una tercera guerra mundial. Y entonces esto creemos que es una gran tribulación que viene en el siglo XXI. Cuando la Biblia está hablando, recordemos, cuando está hablando de naciones, recordemos que Jesús fue enviado a los judíos. Entonces, ¿quiénes son estas naciones de las que está hablando? Cuando el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia, y bueno, salen de Babilonia cuando viene Ciro, rey de Persia, y regresan, no regresan todos a Jerusalén. La gran mayoría de los judíos se establecen en las diferentes regiones de Asia Menor, en Siria, pues en todo lo que es el Asia Menor, Egipto, se van algunos hasta España, se van algunos hasta Roma, se establecen en muchos lados y empiezan a adquirir las costumbres y el idioma de estas diferentes regiones donde se establecen. Otros se quedaron en Babilonia y nunca quisieron salir de Babilonia porque estaban muy a gusto en Babilonia. Entonces empiezan a formar naciones judías. Amén. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando viene la Pascua? Y dice, y en el día de Pentecostés, dice que vinieron las naciones y los oían hablar en sus propias lenguas según sus propias naciones. Entonces, ¿quiénes son los que iban a la Pascua? Pues no iban ni los romanos, ni iban los galos, ni iban los alemanes, ni iban los chinos. Iban las naciones judías, que como eran judíos, pues regresaban a Jerusalén a
a las fiestas judías. Entonces, estas naciones judías son naciones, perdón, estas naciones que son nación contra nación, son las naciones judías que las vemos hablar diferentes lenguas el día de Pentecostés. Amén. Y estos reinos, pues también vemos aquí, sí, sí se vino el reino de Grecia contra el de Roma los alemanes sí se vinieron en contra de los romanos y se hizo una gran guerra. Y todo esto está documentado en los 7 libros de las guerras de los judíos. Entonces, cuando oigáis todos estos rumores de guerras, amén, sabéis que el tiempo está cerca. Entonces, mire, quiero leerles aquí en Mateo 10. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos. Dices, irán de ciudad en ciudad y no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto es lo que dijo Jesús. Y de hecho, cuando estudiamos a Flavio Josefo, vemos cómo empiezan las guerras de los judíos y de hecho empiezan con un general llamado Cestio, que fue el que para el sacrificio de los animales y empieza a hacer toda una perturbación ahí entre los judíos y se empiezan a levantar y luego se empiezan a levantar los sirios y empiezan una cantidad de guerras tremendas y los judíos empiezan a huir de una ciudad y se refugian en otra ciudad y se refugian en otra ciudad, mientras tanto los romanos están asediando ciudad por ciudad y otros corren hasta Jerusalén y dice que no acabaréis esta huida antes de que venga el Hijo del Hombre. Amén. Entonces esta palabra es muy clave aquí para determinar que ellos estaban esperando la venida de nuestro Señor en esos momentos. De hecho Juan dice de aquí a un poco, lo estabas mencionando, dice en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ya es el último tiempo, dice Juan. Luego dice Pablo en Hebreos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces lo estaban esperando en esos tiempos, o lo estaban esperando quién sabe cuándo. O sea, sabían, así como dijo Simón, o sea, sabían que ya estaban las puertas y llama. Si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es el Espíritu de la profecía, si Jesús es el Mesías, esta palabra y la venida del Hijo de Dios tuvieron que haberse cumplido en esa generación, si no Jesús es mentiroso y queda como falso profeta. No sé usted, a mí eso me parece sumamente delicado. Para mí Jesús es el Mesías y todo lo que Jesús dijo es verdadero y lo tengo que interpretar no a través de la hermenéutica, sino a través de lo que Jesús dijo y a través del espíritu de la profecía hablado a través de las escrituras. Amén. Entonces empiezan a oír las guerras de los A todo judíos. esto, Anita, a todo esto lo que mencionaste sobre Juan, cuando Juan habla del último tiempo y el anticristo, siempre hay una discusión de a dónde Juan saca el concepto de anticristo, cómo él lo utiliza. Y se responde fácil cuando uno entiende que Jesús les dice, Mateo 24 al inicio, lo que leía, que nadie os engañe porque vendrán muchos Cristos, les dice. Y él, Juan, entendió que era para su generación, que no era para 2000 años más, no era un anticristo futurista, era un anticristo en esa generación. Y entonces después vemos un Juan anciano diciendo, sabemos que viene el término, porque miren cómo están estos anticristos aquí. Entonces, ¿de dónde sacó Juan esa idea? Bueno, porque escuchó a Jesús ahí en el Monte de los Olivos diciéndole, esta es una señal del fin. Van a ver este tipo de personajes que nadie les engañe con esto. Entonces, incluso ese concepto del anticristo tan usado para el futuro y con un montón de ideas extrafalaria para hacer unas 4 o 5 películas de ciencia ficción, por lo menos, con el concepto del anticristo, Juan lo toma de este
de esta idea. Jesús les dijo que nadie os engañe a esa generación. Si no, habría dicho que nadie en el futuro engañe a los que vienen. Le dijo: ustedes que me están preguntando aquí enfrente, a ustedes que les dije, miren eso que están viendo ahí, y no otra cosa, va a ser destruido. A ustedes les digo que nadie os engañe porque va a venir falso Cristo. De hecho, hubo un personaje que se llamó Simón Bar Giora. Y este Simón Bar Giora fue pues, uno de los revolucionarios que se levantó en contra del Imperio Romano. Y de hecho, los judíos empezaron a llamarle el Mesías, porque él sí se iba a levantar a destruir el Imperio Romano. Y lo llaman el Mesías, Literal. literal. Interesante, según o sea, Simón Banguiora era un celote Ujú. y el apoyo que tiene el pueblo judío es exactamente de este pueblo que no logra ver lo que está hablando Jesús como una realidad espiritual, pero están centrados, clavados en las comas, clavados en lo que es físico, clavados en lo que es carne. Entonces tiene todo el apoyo, porque entonces él sí tiene el poder de levantarse contra su opresor, el Imperio Romano, como si la opresión viniera del gobierno. Y aquí paréntesis, podemos tomar un tiempo de meditar cómo percibimos también nosotros las supuestas opresiones que vienen del gobierno en lugar de estar inspeccionándonos por dentro. Pero total, esto para decir, era una situación histórica súper densa. Si creemos que hoy las cosas que estamos viviendo son densas, en ese momento eran hiper densas, en especial para el pueblo judío que estaban en el meollo del asunto. Y un pueblo que además se estaba yendo hacia el apoyo de las señales en físico, querían apoyar a lo que era físico. Bueno, continuemos esto. Entonces dice, y todas estas guerras es tan solo el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo es muy interesante porque en ninguno de los originales en la escritura, la segunda parte de este versículo existe, es un añadido escrito, entonces vendrá el fin. Entonces dice, será predicado el evangelio del reino. Entonces, es muy importante que la iglesia primitiva predicaba el reino de Dios y por eso eran aborrecidos, porque predicaban este reino invisible de Dios. Y de hecho ya las tensiones eran tremendas, eran perseguidos. ¿Por qué? Porque se levantan dos grandes bandos dentro de Jerusalén, uno dirigido por Juan de Giscala y el otro por Simón Bangiora, y empiezan a matarse. Juan de Quiscala era verdaderamente un asesino terrible, que se metían, robaban en las casas, empezó un hambre tremenda, porque ya para este entonces estaba sitiado Jerusalén, habían venido a la Pascua y Jerusalén es sitiada de hecho dos veces, uno por un general primero que no se metió de lleno a conquistarlo, y luego ya en la gran destrucción, pues quien era el emperador era Vespasiano, y su hijo Tito era el general. Tenían sitiada la ciudad, entonces empieza un hambre terrible, empiezan a matarse unos a los otros, empiezan o sea, viene una masacre tan fuerte, amén. Entonces esto ya es el anuncio del fin de Jerusalén. Juan de Giscala hace abominaciones espantosísimas, de hecho toma el templo como su centro de operaciones, con todos los ladrones, con todos los asesinos, llena el templo de muertos, hace una contaminación espantosa de todos los instrumentos, se ríe de lo sagrado, y esto pues va a ser tremendamente destructivo, y esto es realmente la tribulación que estaban ellos esperando.
Y quiero culminar este programa. Vamos a seguir con Mateo 24 porque el Mateo 24 es sumamente intenso. Entonces, la siguiente semana vamos a continuar. Quiero cerrar con esta, como empieza Flavio Josefo a hablar de las guerras de los judíos. Dice, si finalmente quisiéramos comparar todas las adversidades y destrucciones que después de criado el universo han acontecido con la destrucción de los judíos, todas las otras son ciertamente inferiores y de menos tomo. Entonces, en los libros empiezan, los libros de Josefo, el testimonio del cumplimiento de las palabras de Jesús, empieza diciendo que no ha habido una tribulación dentro del pueblo judío más terrible que la que sucedió en aquellos días. Y en nuestro próximo programa, pues vamos a meternos ya de lleno en las cosas que sucedieron dentro de Jerusalén y por qué Dios determinó la destrucción de Israel, la destrucción del templo y que todo eso pues obviamente no tenía nada que ver con una Jerusalén hermosa como la Jerusalén de David, la Jerusalén primera de Salomón, y después la corrompió, pero bueno, no era esa la Jerusalén a la que fue Jesús. Jesús vino a una Jerusalén completamente corrompida por el imperio griego, continúa siendo completamente infiltrada por el imperio romano y todo esto pues crea abominación tras abominación y lleva a la destrucción de todo esto. Entonces vamos a continuar con este tema la semana que viene y queremos sembrar en sus corazones la esperanza. Nuestros programas no son de destrucción, no queremos destruirle la esperanza de la hermosa venida de Jesús. La hermosa venida de Jesús está en medio de ti. La hermosa venida de Jesús es que Él no te está dejando huérfano. La hermosa venida de Jesús es el que Él está donde dos o más estuvieran reunidos en su nombre. Que Jesús está en su totalidad en medio de nosotros, en toda su gloria, su epifanía, su apocalipsis, su ercomai. Y si tú lo buscas, lo vas a encontrar en su forma completa. Amén. Y con esto los dejamos y vuelvo a decir, como dije en un principio, cambiar los paradigmas no es fácil, pero no tires el programa a la basura. Sigue oyendo las cosas que Jesús habló, que vamos a seguir tocando punto por punto y que van a hacer claridad en tu mente. Porque el reino de Dios, como decía Lore, es claridad. Jesús es claridad. La luz es claridad. Y no vivimos en la sombra ni en la esperanza, sino en la realidad de la luz verdadera que está en medio de nosotros. Mis queridos hermanos, les bendecimos. Gracias Simón, gracias Ana, gracias Lore. Nos vemos la próxima semana en Encuentros del Séptimo Tipo.